hoy vamos a hablar de una posición que tampoco es de las que más se está comentando, porque es verdad que estamos hablando mucho de Mbappé, si puede ser 9, de Valverde, si lateral derecho o medio centro, de dónde tiene que jugar Arda, si más arriba, más abajo, si Franco por fuera o por dentro, pero poco se habla, Barito, del lateral izquierdo. Sí, ¿Cómo poco estás? se habla, poco se habla y yo creo que aquí hay, bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, hicimos el otro día, ¿no? El vídeo de Trent, Fede Valverde y la posición de lateral derecho, que también implicaba el centro del campo y en este vídeo pues igual, ¿no? Vamos a hablar del lateral izquierdo, de Álvaro Carrera, de Fran García Mendy, que son los laterales naturales del Madrid, o sea que tiene tres, Sí, sí. y de Camavinga, que con Arbeloa ha vuelto a jugar de lateral y que también este debate de esta posición, ¿no? Implica, iba a decir un poco, no, pero implica bastante el porvenir también del centro del campo por la figura de Camavinga. Y que bueno, que es un vídeo un poco subjetivo, ¿no? Más de, o bueno, como todos, ¿no? Al final hablar de fútbol es bastante subjetivo en general. Pero bueno, que en este caso más en concreto, ¿no? Es un vídeo totalmente de opinión, de debate, de ver Sí, sí. cómo vemos la posición, el futuro de X jugadores y queremos que la gente participe, ¿no? En los comentarios, un Claro, poco claro. Que con nos su diga la visión, ¿no? gente cómo estaría configurada esta posición en verano para ellos. ¿Cómo la dejarían pulida y resuelta? Exacto. ¿Qué harían? ¿Quién se quedarían? ¿Quién saldría? ¿Con quién contarían? Hay que decir, por cierto, que es un poco de coña, el Madrid tiene 3 laterales izquierdos y a Sí, Camavinga, pero es que tiene un chaval en la cantera que el Arsenal ha tocado la puerta y ha dicho, oye, el Valdepeñas este, ¿por sí. cuánto me lo vendéis? O sea que, bueno, o sea, es una posición que hay opciones, ¿no? Que no es muy común en el Madrid que últimamente, estos Dos, últimos hay 2 opciones, hay añitos o opciones. 3 años, que haya mucha elección. Aquí parece que hay, ¿no? Aunque luego en la realidad, si quiere nos metemos en harina, hay elecciones como la de Mendy, que yo creo que realmente no es una elección, ¿no? Yo creo que, no, o sea, es que ya no te digo 5 partidos seguidos, no puede jugar 5 minutos seguidos, o sea, es criminal, no puede jugar más de un partido. eh, Exacto. para Sí, tú sí, lo no. descartas, o sea, quiero decir, el año que viene en tu folio que le pones a Florentino, esto es lo que quiero para el lateral izquierdo, ¿está Mendy en ese folio? A ver, va a estar porque no te lo va a comprar nadie. Ajá. Le quedan 2 años de contrato, ¿no? Hasta el 27, en una renovación que no se anunció. Seguramente renovación merecida, que se ganó él también en el campo, que tampoco hay que quitarle méritos a Mendy, ¿eh? Mendy participa activamente en las últimas Champions del Real Sí, Madrid, es sobre importante siempre, sí, todo sí. diría que en la penúltima, pero en la última también es importante. Digo que hay que decirlo. Quiero decir que no son palos a Mendy, sino a la situación de salud que tiene ahora mismo, ¿sabes? Que bueno, que tampoco son palos, simplemente es comentarla. Mendy es un tío que arriba te puede resultar insuficiente, pero que con Vinicius tampoco has necesitado mucho más, sobre todo también ha compartido equipo con Benzema, que también caía mucho por la izquierda. Entonces, la banda izquierda tampoco has necesitado algo muy tal. Con balón tampoco has necesitado muchísimo porque Mendy ha coincidido con Toni Kroos, que también hacía un poco se metía como tercer central izquierdo para sacar al equipo, para iniciar juego. Entonces tampoco se le ha pedido mucho. A él se le pedía un trabajo sin balón, una defensa que era élite. O sea, Ujú. El Madrid Ancelotti, para defender el juego interior del City, que era el mejor del mundo, podía hacerlo con muchos hombres porque podía dejar a Mendy en uno contra cualquier extremo derecho del City. Y Ujú. eso te lo daba Mendy. Eso con otro a lo mejor no puedes hacerlo. Tienes que tirar más ayuda, el central izquierdo a lo mejor tiene que estar más atento, el pivote, el interior, que era Sí, sí. Kroos también. Y con Mendy podías decir, vale, concentro gente por el medio,
tiro ayudas a la derecha, pero a Mendy lo dejo solo en 1 contra 1 porque confío tanto en el 1 contra 1 de Mendy que me lo permitía. Claro, claro. O sea, que Autosuficiente en defensa, ¿no? O sí, sea, exacto. en defensa era, bueno, está Mendy ahí. O sea, Sí, no sí, preocuparse. exacto. Entonces Eh, no es una crítica a Mendy, pero desde luego a día de hoy yo no contaría con Mendy porque me pasa un poco como con Rudiger y me está empezando a pasar como con Militao. Bueno, y con Alaba ya ni te cuento. Creo que a nivel de salud, físicamente, es un jugador que, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Mendy no puede jugar 2 partidos seguidos sin un parte médico de por medio. ujú, Entonces, el historial me dice que no se va a poder contar con él de nuevo con normalidad, la verdad. total, total. Y claro, esto de Mendy. Pero ¿qué pasa con Fran? Tú sabes mi opinión de Fran. Para mí, mi pobre no tiene la calidad que requiere. Por lo menos el titular seguro. Un titular del Real Madrid No. no puede ser Fran, lo siento mucho. Pero de suplente me queda corto también. O sea, él es verdad que le pone mucha energía, mucha velocidad, mucho ímpetu, mucha pasión, pero eh, ahora mismo el fútbol son plantillas largas, son muchos cambios, son muchos partidos. Eso significa que ya no el segundo lateral izquierdo va a jugar 5 partidos en el año, va a jugar 25. Entonces, para esa tarea se me queda corta. Yo solo te aceptaría a Fran en un posible tercer lateral izquierdo que bueno, ¿no? Que tengas un lateral izquierdo más ofensivo, otro más defensivo y luego esté Fran ahí para un poco completar. Pues si te sale barato, mantenerlo en plantilla, hace buen ambiente, hace piña, hace equipo, ¿no? Pues como este tipo de jugadores de plantilla que siempre ha habido. Número 24, número 25, número 23, número 22. Pero para mí, si me preguntas, en mi folio del año que viene tampoco está Fran. 100% contigo. Yo creo que es un jugador que no da el nivel ni para suplente del Madrid. Yo creo que es un jugador que a día de hoy invertir minutos en él, teniendo, como tú has dicho, a Víctor Valdepeñas allí, que yo no digo que Valdepeñas esté para el primer equipo, pero que a lo mejor los partidos que no juegue Carrera, los partidos donde no pueda darle minutos a Camavinga de lateral izquierdo, pues quizás preferiría empezar a meter en vereda ahí de dinámica de primer equipo a otros canteranos que yo considere, o sea, que el entrenador considere que sean interesantes y que sean inversión, ¿no? Minutos de inversión ahí de cara al futuro. Yo creo que Fran García ni presente ni futuro en el Madrid. Entonces yo creo que Fran García acabará contrato y se acabará yendo. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que no tiene, como siempre digo, cero Mm. contra el chaval, Cero, buen cero. profesional, se Sí, sí, cuida, sí. buen físico, aporta energía cada vez que sale. Y Pues lo es un mismo en un jugador equipo que que menos exigente, sí, tiene o un de papel cara, más importante, ¿sabes? yo qué No tiene por sé, qué. Sí, sí, sí. o en un equipo, bueno, como era su rayo, ¿no? En el que él destacó Claro. mucho de carrilero, que tampoco le Sí, piden sí. mucho en defensa ni mucho Este en tío ahora ataque. mismo te puede hacer una carrera, yo qué sé, en un Sevilla, en un Betis de turno. Vamos, Sí, sí, Ricardo sí, Rodríguez no es mejor que este tío. O yo qué sé. Es el actual Ricardo Rodríguez, digo. sí, sí, Es que es un mueble, ¿sabes? O sea, quiero decir, en cualquier equipo español, bueno, Valencia justo tiene a Gaya, que ahí funciona bien, pero ya me entiendes, Sevilla, Betis, sí, en un en estos español, equipos, pues puede sí, estar, sí. sí, sí, puede estar, sin problema, y puede ser titular. Sí, sí, pero no, yo creo que para el Madrid no. Yo creo que para el Madrid no. El Madrid necesita mucho más que energía en un puesto que en el fútbol de hoy es muy importante porque te equilibra todo. En el sistema de Arbeloa, de hecho, hemos visto como, por ejemplo, cuando cuando ha jugado Camavinga contra el Mónaco de lateral izquierdo, al final con balón en fase ofensiva, Camavinga equilibraba por dentro la presencia de Vinicius para que también se soltase Bellingham y hacía de interior izquierdo. Bellingham se soltaba más hacia el área, Vinicius muy abierto, pero también con libertad para ser delantero, no extremo. Eh,
Y ayer, por ejemplo, bueno, bueno, ayer, antes de ayer, porque esto va a salir el lunes. Sí. Contra el Villarreal, juega carrera, es una especie, es un defensor más, no aporta tanto en arriba, pero ni en el centro del campo, pero inicia juego. O sea, quiero decir, es un puesto donde hoy en día te marca equipo, te marca sistema. Entonces, la aportación de Fran García se queda muy corta. O sea, que solo energía, Sí, sí. yo creo que el Madrid necesita más ahí. Totalmente, totalmente. Vale, pues hemos hablado de Mendy, hemos hablado de Fran. Yo creo que no estaría en nuestro folio No, si pudiésemos tener esa elección. Ya sabéis que hay contratos por medio que no son fáciles de romper. Los jugadores también tienen que querer salir, no, claro, entonces, claro. pues es lo que hay. Sí, sí. Hombre, Simplemente Mendy, por damos nuestra ejemplo, opinión. claro, ¿Sí? al final Mendy cobra una pasta, vive lesionado. No trabaja, bueno, No trabaja trabaja. poco, Sí, claro. vive en Madrid, es millonario. Salir Claro, para Mendy es una utopía. Y luego claro, Fran claro. García, pues seguramente quiera jugar más, pero hasta ahora ha seguido jugando en el Madrid, por lo tanto, minutos ha tenido, juega en el Sí, Madrid, sí. vive en Madrid. Yo creo que Fran, te eh, lo digo, es un tío que si le pones de tercer lateral y juega, yo qué sé, 20 partidos al año, pero jugando 10 minutos, no se va a quejar. Yo creo que es claro, un claro. tío profesional y que agradece mucho estar en el Madrid. Y Y, luego y cobra yo creo que muy sabe bien. que, claro, claro, exacto. Cobra muy bien el Madrid, o sea, no, evidentemente es de las fichas bajas del Madrid, pero las fichas bajas del Madrid son fichas altas de cualquier equipo de la liga o de casi cualquier equipo de la liga. Total, Entonces, total. bueno, pues es complicado, claro, tiene que querer salir, como tú bien dices. Sí, sí. Oye, siguiente nombre. Vamos a hablar de carreras, que es Fichaje sí, y la certeza, ¿no? De la y posición. canterano. Y canterano. Y canterano, que se dice poco, Sí, que sí, y canterano, y siempre, canterano. joder, que contra el Villarreal, por ejemplo, la defensa del Madrid tiene a Carrera, que es canterano, español Sí, canterano, Hausen, que es español, sí, Asencio, español y canterano, y Fede correcto. Valverde, uruguayo y medio bueno, pues se le fichó para la cantera también. Sí, sí. ¿Por qué digo esto? Que a mí en realidad me da un poco igual. O no me da tan igual, pero bueno, eso es otro debate. Sí, pero que Porque no es una batalla a ver quién tiene más no, canterano. exacto, pero no se valora tanto cada cuando lo hace el Madrid, ¿sabes? Claro, 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 Y claro. eso sí me molesta. Porque cuando hay un 11 en el que hay un solo español o no hay ningún canterano, Se dice. sí que se Sí. abren noticias diciendo, oye, el Madrid y tal, ¿sabes? Es que el Madrid estuvo allí contra el Villarreal. De meter a Carvajal, de tener a 4 canteranos en la A defensa. cuatro, exacto. Bueno, a 4 españoles A cuatro, y 3 canteranos, sí, sí. canteranos, sí, sí. Entonces, Sí, pues sí. bueno. Bueno, sí, para mí, gran fichaje el Madrid. Sin duda. Tenía que hacerlo porque lo necesitaba. Seguramente tenía mucha gente, bueno, me incluyo, teníamos muchas dudas con el precio, aunque yo siempre digo lo mismo, al final yo no lo pago, por así bueno, no lo pago, Ujú. entonces lo paga el club, no. Ya nadie se acuerda del precio, tío. Claro, exacto, exacto. Entonces yo creo que al final el precio lo marca, o sea, si es El caro o mismo barato, lo jugador, sí, marca el sí. rendimiento, ¿no? Lo marca el Sí, sí. rendimiento y yo creo que es un jugador que está rindiendo muy, muy bien, que ha hecho buenos clásicos contra Lamine Yamal. Muy bueno. Pongo el ejemplo porque me parece el máximo duelo que va a tener en la liga. Sí, sí. Luego es un jugador que a diferencia de que cuando juega Camavinga, evidentemente arriba es peor que Camavinga, que por dentro te da menos en campo rival que Camavinga cuando juega ahí, pero es un jugador que en el 1 contra 1 defensivo lo aguanta bastante bien, defiende muy bien hacia atrás, corrige muchísimo, porque hay muchas veces que hace casi que de tercer central cuando él está en el lateral. Y que luego en inicio de juego me parece que es un jugador bastante saneado a la hora de tanto poder pasar de primera con un buen pase tenso, como tú dices muchas veces, encontrando compañeros en el interior, como Sí, sí. conduciendo. Tiene una buena primera arrancada y suelta balón bien. Sí, para mí Entonces, es un bueno, tío que si tuviera que decir un adjetivo, tío, es solvente. Me parece un tío solvente sí, en arriba, abajo, con balón, sin balón. Evidentemente tiene cosas mejores y cosas peores. sí, Tiene ese sí. primer pase que tú dices a mí me parece hiperélite y súper necesario en un equipo como el Madrid que quiere salir rápido. Eh,
y luego tiene otras cosas peores, yo que sé, a lo mejor, pues, yo que sé, a nivel centros, a nivel llegar a la línea de fondo y ponerla y tal, no es su fuerte, pero yo creo que es un tío que es solvente, tío. O sea, sin coña lo digo, tiene que aparecer un lateral en Europa que se ponga a tiro, que sea, para mejorarle, que sea muy bueno, ¿eh? O sea, no me vale cualquier. No te cambio a carreras por Kerkez, no te cambio a carreras por Valde, no te cambio a carreras por Ruggeri, el del Atleti, no te cambio Ruggeri, que encima tiene una pedazo de Ruggeri. chepa histórica. Eh, primer italiano feo de la liga, por cierto. No te cambio a carreras por, no sé, tío. A lo mejor te lo cambio, no sé, por Cucurella a lo mejor, porque Cucurella está en un nivel súper top, pero tampoco haría un esfuerzo de 80 millones por No, Cucurella teniendo a carrera, ¿sabes? O 50 millones. O sea, es no, decir, no, tiene que no. ser una ganga, tiene que salir Marcelo Regen con Sí, sí. 18 años en el Fluminense, que nos enamore a todos y pagar 30 kilos. Bueno, a lo mejor ahí te lo puedo comprar y tal, pero que no es un. No veo yo mucho en el mercado que mejore a este tío. No sé, Di Marco tampoco me parece mejor, siendo. A mí Di Marco me encanta, pero fíjate Lamine cómo se lo follaba y No, refollaba. se lo comió el año pasado Le de una tuvo que cambiar 2 veces, manera. tío. Estaba cagado, sí, 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 sí. literal. No sé, así haciendo repaso rápido y mental. Bueno, Nuno Méndez sí que, evidentemente, Hombre, es mejor, mejor del por mundo. Sí, supuesto. sí. Pero que no hay muchos jugadores por el que yo te cambio a Álvaro Carreras. ¿Tú estás de acuerdo con No, esto o crees sí, sí. que.? ¿Sí? No, 100%, 100%. Yo creo que el Madrid tiene lateral izquierdo titular. El único debate que puede haber es si quiere utilizar en algunos partidos o no a Camavinga y meter a Eso es. carreras de Ahí vamos con central, Camavinga. Sí, de sí. tercer central o lo que sea. Eh, a mí de central en línea de 2 no me gusta. Creo que tiene muchas carencias No, porque no es su puesto. En línea de 3 puedo comprarlo. Porque en realidad cuando juega de lateral casi que hace muchas veces de tercer central. sí. Es anárquico, hay que decirlo. Es un tío que, Sí, que sí. se mueve por muchos lados, no para de correr, no aguanta tan bien la línea. O sea, no es central. Es que eso es. Claro, claro, corrige mucho y cuando un jugador corrige mucho en general no es anárquico lo que tú dices, ¿sí? No está Sí, sí, parado sí. donde. ¿Sabes? Que no es Entonces, malo, bueno, ¿eh? Simplemente, pues eso. no, 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 no. Luego, creo que el debate del Madrid está en el segundo lateral donde quiere invertir minutos. Sí, en lo primero que hemos dicho, Fran García Mendy, o si le interesa buscar o un chaval, bueno, que Carreras es joven, tampoco, ¿no? ¿Qué edad tiene Sí, Carreras? vino con 22, pues mira, te lo digo, es del año 2003. O sea, va a cumplir 23 en marzo. En marzo 23. Sí, sí. O sea, que es joven. Sí, lo que tú dices. Yo la única cosa que yo haría en el lateral izquierdo del Madrid es decidir si quiero empezar a meter en dinámica de primer equipo algún canterano o no, poco más. O sea, Ujú. no ficharía a nadie para quitar a Álvaro Oye, Carreras sin pero ninguna duda. Barito, háblame con el corazón. Si Camavinga. Voy a intentar plantear bien la pregunta porque ya sabes que la pregunta Sí. importa, ¿no? Como bien sabe el CIS de Tetanos. Em, El debate es bueno, este, ¿no? Del vídeo. sí. Eh, ¿Crees que alargaría la carrera en el Real Madrid Camavinga si eh, adoptase la posición de lateral izquierdo, más que como puntual, como algo habitual? Con corazón en más, o sea, pensando con el corazón, te digo, bueno, sí, puede ser que sí, ¿Vale? pero con la cabeza creo que no, porque creo que al final, creo que es peor lateral que Carreras, ¿vale? ¿Vale? A ver, yo creo que Camavinga, como insisto, Camavinga en partidos como contra el Mónaco, de lateral izquierdo, quizás arriba y por dentro te da cosas que Carreras no. Porque al final Camavinga no actúa de lateral, sino que actúa de interior izquierdo. Muchas veces se mete por dentro y al final juega de casi de centrocampista, por así decirlo. Sí, sí. O por lo menos eso pasó contra el Mónaco. A la larga, yo creo que Carreras es mejor lateral que Camavinga, que cuando a Camavinga le hemos visto en uno contra Lamine Yamal, por ejemplo, el de lateral, ha sufrido mucho.
cuando hemos visto a Camavinga contra Bernardo Silva, contra el City de lateral, ha sufrido mucho y ha costado goles. Real. Entonces yo no sé si al Madrid le compensa tener a un jugador que no es lateral, que cobra lo que cobra Camavinga, que te quita la opción de poder fichar en el centro del campo a un jugador que de verdad tú le veas formas para ser un centrocampista titular del Madrid. Yo creo que no compensa. ¿Sabes? Igual que te digo que Fede sí creo que compensa que se mantenga en el equipo alternando centro del campo interior, extremo, según partidos gordos, no tal, y lateral. Creo que Camavinga hoy, en mi opinión, hoy es que no compensa, yo creo. Ya. Yo, Y te digo, y acá acabo ya y te dejo. sí, no, por supuesto. Insisto, da cosas en el lateral que son muy buenas. De hecho, es la posición que más me gusta de él cuando juega en el Madrid. Ajá. Porque no tiene la obligación de ser el 5 del Madrid que le dé ese empaque al equipo, porque no te lo da. Te da otras cosas, pero no te la da. No te da ese empaque, no te da no te da una estructura de equipo serio. ¿Vale? Pero sí, cuando juega lateral no está obligado a hacerlo, pero sí que te aporta por dentro como interior, más box to box, tal, es lateral, desde el lateral pues puede tener esa libertad de movimiento, ¿no? Esa más, un poquito más anárquico, tal. Creo además que arriba te da más cosas que Carrera seguro, porque cuando encuentras a Seguro. Sí. Camavinga, claro, cuando Sobre todo encuentras cuando a se pone ahí en Camavinga, centro del campo y tal, claro. exacto, Ahí sí exacto, tú es otro jugador más encuentras. que aglutina bolas. Sí. Exacto. Y ahí Carreras sí que sufre más. Carreras arriba, cuando recibe en tres cuartos tal, ahí sufre un poquito más, no tiene tantos recursos. Pero es que todo lo demás para ser lateral, a mí me parece que Carreras es mucho mejor que Camavinga, tío. Entonces, creo que al final el Madrid debería decidir entre Camavinga o Tchouaméni, que yo creo que a día de hoy tiene decidido que Tchouaméni, y a mí hoy no me compensa. A lo mejor en 3 meses te digo, oye, pues mira, estaba Otra equivocado. cosa, Tal, sí. ¿sabes? Hablamos día de hoy, ¿eh? Que luego no nos saquen el vídeo este dentro de un año, cuando Camavinga Ah, a día sea de hoy, claro, una claro. mezcla de Roberto Carlos y Marcelo y tal, que nos digan, oye, mira, a ver, a día de hoy, Claro. de todas maneras, tío, te voy a decir algo, y ya con esto si quieres acabamos, pero me, jo- me jode, me jode tener centrocampistas que sean mejores en otras posiciones que de centrocampistas, tío. Es una mierda. Pero por eso no me compensa. O sea, yo te Porque yo digo, creo, nadie claro. piensa en el PSG. Vitinha es mejor de lateral izquierdo, Pedri es mejor de lateral derecho, Rice es mucho mejor de central. O sea, joder, como la puta. Bueno, en Portugal sí piensan que Joao Neves, ¿no? Bueno, Lateral derecho, pero sí, Bon Martínez, pero bueno, no cuenta, ¿no? no cuenta, no Lingotazo, cuenta. lingotazo. Sí, no, pero sí, nadie pasaría a Vitinha. O sea, bueno, nadie hubiera pensado que a lo mejor Modri podría ser un buen lateral, ¿sabes? No, por supuesto, por Claro. supuesto. ¿Para qué? O sea, Entonces, ¿para qué? O sea, claro, quiero, claro. Claro. Por eso yo te digo que a mí no me compensa, porque creo que no es el camino para ser un equipo realmente poderoso en Europa, ¿sabes? O sea, Total. la, la, eh, la versatilidad está bien y el poder asumir distintos roles en el campo, poder resolver distintas situaciones, ¿no? Esto es un poco panenquita, pero es así. Poder resolver distintos problemas en el campo está muy bien, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Sí, claro. O sea, a lo mejor yo quiero un medio centro que sea capaz de. O por ejemplo, lo que yo le veo a Hausen. Lo que yo le veo a Hausen es que es un central que cuando está bien es capaz de resolverme desde el central una jugada, de limpiarme una jugada, pero que también es capaz de conducir, llegar al centro del campo y conectar con jugadores de tres cuartos, pues eso está bien. O que yo qué sé, o que Vinicius sea capaz de recibir por fuera y marcar diferencias y de recibir por dentro y asociarse bien. Eso está muy bien también. Sí. Pero todo el mundo tiene claro cuál es el rol de Vinicius, desde dónde parte, el rol de Hausen, el rol de tal, ¿sabes? No sé si Sí. me estoy explicando. No, sí, por supuesto. O lo que era Benzema, ¿sabes? Pues Benzema era un 9 muy versátil
que me resolvía cosas en la base de la jugada, en la banda, en 3/4 y luego me resolvía en el área. Eso está muy bien. Pero no, yo no hubiera puesto a Benzema de media punta nunca, ¿sabes? Claro, claro, ese es el tema, tío, que ahí te está hablando un poco de la calidad, la jerarquía y demás que tienen tus centrocampistas, ¿sabes? Entonces, como siempre decimos, una posición a mejorar y hay que ver si Mira, Fede y Camavinga pues pueden hacer mira, carrera en el para lateral. mí la diferencia con Fede con respecto a Camavinga es esa, que yo creo que Fede cuando juega de lateral, siendo lateral, resuelve problemas, cuando sube y recibe dentro del campo, resuelve problemas, y cuando está arriba del todo, abre campo y recibe como extremo, resuelve problemas. Sí, sí, sí. Y que Entonces, de interior, es verdad que no es su mejor posición, pero lo hemos visto con Kroos, con Modric y tal, claro, y sí ha dado el nivel. O sea, quiero decir, entonces para mí esa sí tiene ese versatilidad, pase. bien. Para Sí, mí sí, esa sí. versatilidad, bien. Ahora, mantener a un jugador porque, bueno, tal, no es buen lateral del todo, pero es donde mejor rinde porque cuando recibe aquí y tal, bah, yo ahí así hay que entrar en eso. A mí no me compensa. A Hay que mí, hacer un a vídeo mí. de Camavinga especial, ¿eh? Hablando del, Uf, desmenuzándolo. Y sí, sí, que te veo un poco. Has perdido la fe, Feligrés. sí, Has perdido la fe. 100%. O sea, Sí, sí. 100% nunca, porque yo al final Bueno, claro, esto es el fútbol. fútbol Sí, sí. es, mañana empieza a jugar, yo qué sé, 10 partidos seguidos a un nivel espectacular y yo qué sé, tío, Ya, ¿sabes? pero ya sería sorpresa, ¿sabes? O sea, Sí, ya sí, es algo que ahora mismo no te puedes imaginar claro. porque no va a pasar. Sí, O mira, yo bueno, no ha cada vez pasado. que se preguntan, no, bueno, pero tú a quién venderías, a quién tal. Creo que el primero, creo que el único que tengo 100% claro que vendería es Camavinga. Hoy. Sí, Sí. mira, vamos a hacer un vídeo, tío. Tchouaméni, porque yo digo que es Tchouaméni, Ya, ya, ya. y a día de hoy, ¿eh? A día de hoy, y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y también el vídeo desmenuzando a Camavinga y quiero que, tío, a ver si porque tú de esto conoces mucho, a ver si me puedes decir las 3 4 claves de las o sea, el porqué y 3 o 4 claves de por qué Camavinga no está funcionando te diría, en el Real Madrid. O sea, a mí me da la sensación de que solo funciona en un contexto caótico de partido. Y bueno, la gente habla de calidad, de IQ, de muchas cosas, ¿no? Pero hay que hacer el vídeo pormenorizándole. Lo meto ahí en donde tenemos los temas puestos. Sí. Y Sí, nada, me parece bien hacer uno solo de Camavinga y un poco, porque bueno, Camavinga al final es un chaval que ha ganado Champions aquí, dos, en sí, una de ellas es es titular en importante. la final, Sí, sí. pero Pero siempre sus 10 mejores partidos en Madrid, 9 son de suplente, y esto es así. sí, sí, y de hecho la propia final que gana, bueno, tampoco hay que, ya hablamos de Camavinga, Ya porque si no al desmenuzaremos, final eso es. Así vamos a, dejamos ahí es que el sí, hype. Oye, que la gente se suscriba y comente. ¿Qué os parece el lateral izquierdo? ¿Qué haríais? ¿Veis alguna oportunidad de mercado que mejore a Carreras? ¿Veis a Mendy recuperable? Bueno, ya sí, nos comentaréis, o incluso lo de Camavinga, que digan, oye, es que yo estoy cómodo con por Camavinga supuesto. lateral y Y ya me está. gusta más. Entonces, Sí, sí. y entonces me gusta más o me gusta un tanto que creo que lo consideraría a largo plazo en el Madrid como lateral izquierdo. Pues oye, Total, total. Que nos digan, que nos digan. Así que nada, Varito, guapo. Que pues tengas un nada, buen día, mi amor. igualmente, muchas gracias a todo el mundo. Eso es. Chao, chao, chao.